Buen día, consejeras y consejeros electorales, siendo las 11 horas del día 23 de mayo de 2025, conforme a lo dispuesto por los artículos 76, numerales 1, 2 y 3 y 504, numerales 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 7, numeral 1, inciso A, 11, numeral 1, inciso D, y 12, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, damos inicio a la 12ª sesión extraordinaria que celebra el 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, convocada para este día. Conforme a lo anterior, le ruego por favor a la secretaria de este consejo, la licenciada Sara Denise Morales Hernández, verificar el quórum para esta sesión. Buenas tardes, con gusto, consejera presidenta. Para efecto de esta sesión hay una asistencia de 6 consejerías de forma presencial, por lo que existe quórum legal para su realización. De igual forma, se da cuenta que están presentes en esta sala de sesiones las ciudadanas vocales de organización electoral y de capacitación electoral y educación cívica, así como el ciudadano vocal del Registro Federal de Electores, todos ellos adscritos e integrantes de la 10 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, quienes asisten a esta sesión con voz, pero sin voto, conforme a lo dispuesto en los artículos 76, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Gracias. En términos del artículo 14, numeral 1, tercer párrafo del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, declaro instalada la presente sesión, por lo que le solicito a la secretaria dar lectura del proyecto del orden del día. Con mucho gusto, consejera presidenta. Número 1. Aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, de fecha 15 de mayo de 2025. 2. Informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 3. Proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 4. Informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán sobre la recepción de la documentación electoral, así como de las actividades de conteo, sellado, agrupamiento de boletas e integración de cajas paquete electoral. 5. Proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, por el que se cancelan las acreditaciones de personas observadoras electorales designadas como funcionarias de mesa directiva de casilla en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 6. Informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán sobre las medidas de accesibilidad en los domicilios donde se instalarán casillas seccionales en el 10 Distrito Electoral Federal para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 en atención al anexo 25 del Reglamento de Elecciones. 7. Proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán, por el que se aprueban los ajustes a los mecanismos de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de las casillas seccionales. 8. Informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán sobre el acuerdo por el que se aprobó el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral por los órganos competentes del Instituto Electoral de Michoacán que correspondan a la demarcación territorial del 10 Distrito Electoral Federal. 9. Informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán sobre las previsiones logísticas necesarias para la actuación de los centros de recepción y traslado fijos e itinerantes para el traslado de la documentación y paquetes objeto de una entrega distinta como paquetes no programados. 10. Informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán sobre la realización de los simulacros del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGE 2025 del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 11. Proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el estado de Michoacán
por el que se aprueba el acompañamiento a las personas ciudadanas con discapacidad designadas como funcionarias de mesa directiva de casilla seccional por parte de una persona de su confianza el día de la jornada electoral. 12. Informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre el avance en la segunda etapa de capacitación electoral. 13. Informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre la ocupación de vacantes de supervisores y supervisoras electorales y capacitadores asistentes electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 14. Demostración al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre la operación del sistema de consulta en casillas especiales SICSE en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 15. Informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre las acciones de coordinación efectuadas con los órganos competentes del Instituto Electoral de Michoacán que corresponden a la demarcación territorial del 10 Distrito Electoral Federal en el marco de las elecciones para renovar diversos cargos del Poder Judicial de la Federación y del Estado de Michoacán 2024-2025. 16. Informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre la designación de la persona consejera electoral que suplirá a la presidencia del Consejo Distrital durante sus ausencias momentáneas para garantizar la continuidad de la sesión permanente de seguimiento a la jornada electoral y cómputos distritales. 17. Proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, por el que se designan las personas del Servicio Profesional Electoral Nacional facultadas para sustituir a la Secretaría del Consejo durante sus ausencias para garantizar la continuidad de la sesión permanente de seguimiento a la jornada electoral y cómputos distritales, así como a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a la Junta Local Ejecutiva en Michoacán, que podrán sustituir a las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional adscritos a la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Michoacán o presidir un grupo de trabajo como medida extraordinaria para garantizar el desarrollo de los cómputos distritales. 18. Primera verificación de las medidas de seguridad en las boletas electorales y actas de casilla previo a su entrega a las personas funcionarias de las casillas seccionales. 19. Proyecto de acuerdo del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, mediante el que se aprueba la bodega electoral del 10 Consejo Distrital como sede alterna para el resguardo de paquetes electorales durante la entrega a las presidencias de las mesas directivas de casilla seccional pertenecientes al 06 Consejo Distrital que por causas extraordinarias no puedan ser entregados hasta su recolección por parte del personal autorizado del 06 Consejo Distrital. 20. Informe que presenta la Secretaría del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día. Al no presentarse ninguna intervención, consulte por favor, secretaria, si este es aprobado. Muchas gracias. A continuación, consejeras y consejeros electorales, se consulta a ustedes si se aprueba el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Muchas gracias. El orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Gracias. Le solicito, por favor, secretaria del Consejo, continúe con el siguiente punto del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día y con fundamento en lo establecido en el artículo 16, numeral 6 del Reglamento de Sesiones de Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este Consejo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Le ruego, secretaria, hacer la consulta que solicita. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Gracias. Quedó aprobada por unanimidad la dispensa de la lectura de los documentos circulados previamente, consejera presidenta. Gracias. Por favor, secretaria, le solicito continuar con el desahogo de la sesión. Con gusto. El primer punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, de fecha 15 de mayo de 2025.
Gracias, consejeras y consejeros electorales. Está a su consideración el proyecto de acta de la sesión que celebró este Consejo el pasado 15 de mayo. Al no presentarse ninguna intervención, por favor, secretaria, proceda a tomar la votación correspondiente. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, quienes estén a favor de la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, de fecha 15 de mayo de 2025, les pido manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. El proyecto de acta quedó aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria. Por favor, le pido continuar con el siguiente punto del orden del día, si es tan amable. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el número 2 y corresponde al informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, consejeras y consejeros electorales. Está a su consideración el informe mencionado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Al no existir ninguna intervención, secretaria, por favor, le pido continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 3 y se refiere al proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, consejeras y consejeros electorales. Se encuentra a su consideración el proyecto de acuerdo relativo a la acreditación de personas observadoras electorales. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? En primera ronda haré una intervención. El proyecto de acuerdo que se pone a consideración de este Consejo fue actualizado con un último corte de información. En él se nos propone la acreditación de 76 personas ciudadanas y ciudadanos que han cumplido los requisitos legales y que tomaron el curso de capacitación para actuar como observadoras y observadores en este proceso electoral. Con estas cifras serán ya 908 las personas a las que este Consejo Distrital haya avalado para presenciar y vigilar todos los actos que realice el INE en el marco del proceso electoral que transcurre desde su inicio y hasta su conclusión. Quiero aprovechar esta intervención para recordar a la ciudadanía que el plazo para atender el curso de capacitación en línea vence el próximo 26 de mayo. Es cuanto de mi parte. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Al no existir ninguna otra intervención, por favor, secretaria, le ruego tomar la votación correspondiente. Muchas gracias, consejera. Integrantes de este Consejo, quienes estén a favor de la aprobación del proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observadora electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, sírvanse manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. El proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Por favor, le pido continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el marcado con el número 4 y es el relativo al informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre la recepción de la documentación electoral, así como de las actividades de conteo, sellado, agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. Gracias, consejeras y consejeros electorales. Se encuentra a su consideración el informe en mención. ¿Alguien desea tomar la palabra? De no ser el caso, por favor, secretaria, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del día es el número 5 y se refiere al proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, por el que se cancelan las acreditaciones de personas observadoras electorales designadas como funcionarias de mesa directiva de casilla en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, integrantes de este Consejo. Se encuentra a su consideración el proyecto mencionado. ¿Alguien que desea hacer uso de la voz? De no ser el caso, secretaria de este Consejo, por favor, proceda a tomar la votación correspondiente. Gracias. Integrantes de este 10 Consejo Distrital, quienes estén por la afirmativa de aprobar el proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán,
por el que se cancelan las acreditaciones de personas observadoras electorales designadas como funcionarias de mesa directiva de casilla en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, secretaria. Por favor, le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el marcado con el número 6 y se refiere al informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre las medidas de accesibilidad en los domicilios donde se instalarán casillas seccionales en el 10 Distrito Electoral Federal para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en atención al anexo 25 del Reglamento de Elecciones. Gracias. Integrantes del Consejo Distrital, se encuentra a su consideración este informe. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? De no ser el caso, por favor, secretaria, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el enlistado con el número 7 y se refiere al proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, por el que se aprueban los ajustes a los mecanismos de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de las casillas seccionales. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo por el que se realizan ajustes a los mecanismos de recolección. Al no presentarse intervenciones, le pido por favor, secretaria, tomar la votación correspondiente. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, quienes estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, por el que se aprueban los ajustes a los mecanismos de recolección de los paquetes electorales que contienen los expedientes de la elección de las casillas seccionales, favor de levantar la mano. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria. Le pido por favor continúe con el siguiente punto del orden del día, si es tan amable. Con mucho gusto. El siguiente punto del orden del día es el octavo y corresponde al informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre el acuerdo por el que se aprobó el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral por los órganos competentes del Instituto Electoral de Michoacán que correspondan a la demarcación territorial del 10 Distrito Electoral Federal. Gracias, consejeras y consejeros electorales. Está a su consideración el informe mencionado. Al no existir intervenciones, le solicito, secretaria, por favor proceda al desahogo del próximo punto del orden del día. Con gusto. El próximo punto del orden del día corresponde al noveno y es el informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre las previsiones logísticas necesarias para la actuación de los centros de recepción y traslado fijos e itinerantes para el traslado de la documentación y paquetes objeto de una entrega distinta como paquetes no programados. Muy bien, consejeras y consejeros, está a su consideración el informe referido. Les consulto si alguien desea hacer uso de la voz. No solicitando nadie el uso de la voz, proceda, secretaria, por favor, al desahogo del siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el 10 y corresponde al informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre la realización de los simulacros del Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral SIGE 2025, del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, se encuentra a su consideración el informe relativo a los simulacros del SIGE. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Al no ser el caso, por favor, secretaria, le solicito continuar con el próximo punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el enlistado con el número 11 y se refiere al proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, por el que se aprueba el acompañamiento a las personas ciudadanas con discapacidad designadas como funcionarias de mesa directiva de casilla seccional por parte de una persona de su confianza el día de la jornada electoral. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo para que 3 personas con discapacidad que fueron designadas funcionarias de mesa directiva de casilla puedan ser acompañadas de alguien de su confianza durante la jornada electoral. ¿Alguien desea hacer alguna manifestación? Al
Al no presentarse intervenciones, por favor, secretario, le pido proceda a tomar la votación correspondiente. Gracias. Consejeras y consejeros electorales, quienes estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo del 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán, por el que se apruebe el acompañamiento de las personas ciudadanas con discapacidad designadas como funcionarias de mesa directiva de casilla seccional por parte de una persona de su confianza el día de la jornada electoral, favor de levantar la mano. Gracias. Quedó aprobado por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria. Le pido, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día, si es tan amable. Con gusto. El siguiente punto en el orden del día es el 12 y corresponde al informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre el avance en la segunda etapa de capacitación electoral. Gracias, consejeras y consejeros electorales. Está a su consideración el informe mencionado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Al no ser el caso, por favor, secretaria, le solicito continuar con el próximo punto del orden del día. Con gusto. El próximo punto del orden del día corresponde al 13 y compete al informe que se presenta al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre la ocupación de vacantes de supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, integrantes del Consejo Distrital. Está a su consideración el informe señalado. Les consulto si hay alguna consideración al respecto. Al no existir ninguna, secretaria, le pido por favor continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 14 y corresponde a la demostración al 10 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Michoacán sobre la operación del sistema de consulta en casillas especiales SICSE en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias. Integrantes del 10 Consejo Distrital, a continuación se realizará la demostración de la operación del sistema de consulta de casillas especiales SICSE. Este sistema, de conformidad con el artículo 251 del Reglamento de Elecciones, se instala en los equipos informáticos que operarán en las casillas especiales con información del padrón electoral y de la lista nominal que permita identificar el tipo de elección en el que tienen derecho a sufragar las personas electoras el día de la jornada electoral que se encuentran en tránsito. Por lo que, atendiendo a lo establecido en el anexo 8.1, apartado 2.3.1.7 del reglamento referido, con apoyo del ingeniero Raúl Ortega León, vocal del Registro Federal de Electores de esta Junta, primero se nos brindará la explicación sobre el procedimiento de operación del SICSE y posteriormente, con el auxilio de la responsable del módulo Lorena Mendoza Ayala, quien ha sido designada por este Consejo como operadora de equipo de cómputo en casilla especial, se ejecutará el procedimiento de ingreso al sistema y la demostración de su funcionamiento. Por lo anterior, me permito ceder la palabra al ingeniero. Adelante, ingeniero Raúl.